Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. Hoy estudiaremos el interesantísimo proceso bíblico de la creación del ser humano. Génesis 1:26 revela que Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. La imagen de Dios se refiere al ser espiritual, con la capacidad para escoger entre el bien y el mal. La mayor característica de Dios es su santidad. Como hemos visto en nuestros estudios pasados, bíblicamente hablando, santidad significa separación del pecado. Dios es perfectamente separado del pecado y Él nos creó para que primeramente y ante todo escojamos voluntariamente vivir conforme a su imagen en nosotros, es decir, separados del pecado. Solo si con la ayuda del Espíritu Santo nos separamos del pecado, podremos un día ir a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, para poder vivir de acuerdo al diseño divino, es necesario que aprendamos a vivir en santidad. Génesis 1:26 nos revela la intención del corazón de Dios al crear al ser humano. Es a saber, a imagen y semejanza de Él. Ahora veamos cómo fuimos creados. Génesis 2:7 dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en alma viviente. La palabra de Dios nos dice que fuimos creados del polvo de la tierra, y la ciencia corrobora esa verdad, ya que el 99% del cuerpo humano está formado por 6 elementos químicos: el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Curiosamente, estos elementos también se encuentran presentes en la corteza terrestre. Muchos sabios de esta tierra consideran la Biblia un libro arcaico. Ellos tienen razón. Este es un libro antiquísimo. Sin embargo, a pesar de sus más de 3,000 años de edad, ya en su segundo capítulo registra la inmutable científica verdad de que el cuerpo humano está hecho literalmente del polvo de la tierra, es decir, de la misma materia o los mismos elementos químicos que se encuentran en la tierra. No hace mucho tiempo mi mamá me preguntó por qué Dios escogió hacernos del polvo de la tierra. Pienso que Dios nos hizo de ese material para que tengamos siempre en mente de que nuestra coraza exterior, es decir, nuestro cuerpo físico, es terrenal, por lo tanto, perecedero, mortal. En otras palabras, tenemos fecha de expiración. Génesis 2:7 nos revela que después que Dios creó la parte exterior, es decir, la parte terrenal del ser humano, sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es traducida del vocablo hebreo neshama. Algunos de sus significados, aparte de aliento, son explosión, que respira, inspiración, alma, espíritu. La palabra inspiración, además de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones, también puede significar un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, especialmente en el área de la creatividad. En pocas palabras,
cuando Dios sopló en la nariz del hombre, le introdujo el alma y el espíritu al ser humano, lo cual fue lo que le causó la vida al cuerpo terrenal del hombre. En otras palabras, el aliento vivificante de Dios introdujo el alma y el espíritu al hombre, y a partir de ese momento el ser humano quedó capacitado intelectualmente y en el área de la creatividad. Note que esto no lo hizo con ningún otro ser viviente. La razón de ello se debe a que Dios tenía desde el principio planes y propósitos especiales para el ser humano, los cuales estudiaremos poco a poco. Entonces, Dios le sopló al hombre en su nariz aliento, es decir, el alma y el espíritu de vida. Las palabras de vida o vivificante es traducido del vocablo hebreo chai, que significa edad, apetito, bestia salvaje, vigoroso, compañía, congregación, lapso de vida, carne viva. Todos estos sinónimos nos indican vitalidad y actividad propia de la vida física. Entonces, Dios primero creó con el polvo de la tierra el caparazón o ser exterior del ser humano. Esa es la parte terrenal, temporal y perecedera del ser humano. Es a saber, el cuerpo físico. Luego, con su aliento, Dios le inspiró o introdujo el alma y el espíritu a ese cuerpo mortal. El alma y el espíritu del ser humano son inmortales y son los que le dan vida al cuerpo físico. Por esa razón, cuando una persona muere físicamente, el cuerpo terrenal vuelve al polvo, pero el hombre interior, es decir, el alma y el espíritu, siguen viviendo porque son eternos. Los sinónimos de los términos originales de aliento y vida usados en Génesis 2:7 nos están revelando que cuando Dios sopló o inspiró el alma y el espíritu en el ser humano, lo vivificó. En otras palabras, le dio vida física. Aunque con ello le otorgó la vitalidad de un animal salvaje, también le dio un lapso de tiempo, es decir, la edad. Además, con el aliento de vida, Dios también le dio al ser humano la necesidad de compañía y le hizo un ser relacional. El versículo termina diciendo, y fue el hombre alma viviente. La palabra traducida hombre tiene un significado un poco extraño. Es traducido del vocablo Adam, que además de hombre y rojizo, color de la tierra, también significa otro, hipócrita, tipo común, bajo, hombre malo, de bajo grado, persona. El Salmo 8:5 dice que Dios hizo al ser humano un poco menor que los ángeles. Parte de esa diferencia probablemente se deba a que Dios hizo a los seres humanos de material terrenal, perecedero. Entonces, uno de los sinónimos de la palabra Adán es hipócrita, que significa que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Algunos sinónimos de hipócrita son engañoso, disimulado, falso. Dios creó al ser humano con la capacidad para volverse en otra clase de persona diferente a la que Él había creado. Obviamente, Dios sabía que al entrar el pecado, el ser humano se volvería en un ser diferente, malo,
imperfecto, de bajo grado, con la capacidad de fingir una cualidad, sentimiento, virtud u opinión. La palabra alma es traducida del vocablo nefesh, que además de alma también significa vida, persona, un alma, ser viviente, yo, persona, deseo, pasión, voluntad, mente, apetito, ya sea corporal o mental, y emociones. Si analizamos estos sinónimos, podemos observar que son tanto tangibles como intangibles, lo cual nos revela la estrecha relación entre el cuerpo y el alma del ser humano. Los sinónimos indican a un ser viviente, a una persona con intelecto, emociones, voluntad y apetito corporal y o emocional. Dios le dio el alma al ser humano con la inspiración de su aliento divino. El alma es el depósito del intelecto, los deseos, sentimientos y la voluntad del ser humano. El alma, o como a veces se le conoce como el corazón, o ser interior, controla el cuerpo o parte física del ser humano. Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su alma, tal es él. Y Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón, es decir, el alma del hombre, corresponde al del hombre. Hemos sido creados de tal manera que nuestra vida física refleja lo que hay en nuestro alma o ser interior. Además, el ser humano también tiene la capacidad para fingir o ser hipócrita, aunque más tarde o más temprano sale a luz lo que hay en el corazón, pues su pensamiento se verá reflejado en su vida, como dicen los proverbios que acabamos de ver. Permítanme enfatizar que la vida física y la eterna es determinada por lo que hay en el alma del ser humano. Con razón que Proverbios 4:23 nos dice que de toda cosa guardada, es decir, escondida o protegida, guardemos o cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Dios también le inspiró al ser humano el espíritu, para que a través de su espíritu humano pudiese comunicarse con Dios. Lea 1 Corintios 2:14. Génesis 3:19 dice que el cuerpo es perecedero, sin embargo, el alma es eterna e inmortal. Apocalipsis 20:4. En 1 de Tesalonicenses 5:23 podemos leer que Dios quiere que santifiquemos no solo el ser interior, sino que también santifiquemos el ser exterior, es decir, el cuerpo. El versículo dice, y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 2, del 15 al 17 dice que después de la creación del hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia o conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Cuando Dios le sopló el alma al ser humano, le dio libre albedrío, es decir, le dio la capacidad para escoger de acuerdo a su voluntad.
Su vida eterna dependería de sus decisiones. Apocalipsis 20:12. El árbol de vida y el del conocimiento del bien y el mal en el centro del jardín del Edén, desde antes de crear a los seres humanos, nos indica que lo más central o fundamental del ser humano es escoger entre el bien y el mal. En Deuteronomio 30, versículos 15 y 19, el Señor nos advierte diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa advertencia es una verdad fundamental y eterna. La realidad es que esa precisamente es la razón de nuestra existencia, como lo iremos viendo en mayor detalle a medida que avanzamos. Génesis 2:18 revela que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fue así. Dios creó a la mujer según su imagen y semejanza para que fuese la ayuda idónea del varón. Génesis 1:27 registra que varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y con este pasaje bíblico nosotros también terminamos nuestro tema de hoy. No se pierda el próximo estudio. Mientras tanto, manténgase conectado con Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.